Vayamos nuevamente al libro de Timoteo para poder continuar y mencionar el carácter de los hombres en estos últimos tiempos. Estamos en segunda de Timoteo capítulo 3 y lo vamos a leer nuevamente los 4 versículos. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 al verso 4. Dice la Biblia: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Muy bien, esta es la situación de la cual hemos entrado en un estudio acerca de 3 días para que nosotros reconozcamos en las personas el carácter de los hombres en este último tiempo, y hemos quedado en la parte de los que son desobedientes a los padres y los ingratos. Hoy vamos a mencionar acerca de los que son impíos. La palabra impío antes se conocía a las personas que no conocían a Dios, o eran llamados también los gentiles. Los impíos eran los que no conocían a Dios y, al contrario, no estaban a favor de las cosas o el orden religioso. Hace muchos años atrás, ya desde la edad moderna, que corresponde a los siglos XVII, XVIII, se ha dado una forma de filosofía, queridos hermanos, en el cual ya hemos demostrado y hemos pedido que ustedes se puedan informar acerca de lo que es el humanismo, ¿no? Donde en la Iglesia del Señor nosotros mantenemos la doctrina cristocéntrica, pero el ser humano, en la evolución del materialismo y el humanismo, que está enfocado en una doctrina antropocéntrica. En otras palabras, el hombre, mientras realice toda actividad que sea a su favor, está bien. Esa es la doctrina antropocéntrica, donde el hombre, no importa lo que haga para subsistir, está bien. Y el humanismo, escuchen, es contrario a lo que es el cristianismo. El humanismo siempre va a tratar de desechar a Dios y ponerlo de segundo lugar, porque va a hacer las cosas contrarias a lo que es la religión o la fe cristiana. Y entonces los impíos son las personas que están en contra de la fe cristiana. Y quiero mencionarles que no decir que cree que hay un Dios significa que está a favor de Dios. Al contrario, la palabra, esta palabra que lo mencionamos cada día, es aquella que hay que obedecer. Y puedes decir toda la gente creo en Dios, pero no respeta la Biblia como una forma de vida, como una guía práctica de vida. Y tanto así que el impío puede decir creo en Dios, pero desecha su conducta humana en relación a la palabra. No sigue los principios de vida que puede orientarle hacia una vida eterna y hacia un arrepentimiento de sus pecados. El impío no considera los pecados como condenatorios, mas los pecados para un impío simplemente es una parte más de su vida, porque no cree en el infierno tampoco. Porque al no creer en el Señor Jesucristo y al no creer en la palabra, rechaza el concepto de condenación, rechaza el concepto de buscar a Dios. Y estas personas han evolucionado en este tiempo, porque no simplemente para ser cristiano, ser hijo de Dios, hay que decir que creo en Dios, sino que hay que vivir de la manera en que Dios nos ha llamado. En nuestra Cochabamba, en nuestra Bolivia, la gran parte de la sociedad
ya no vive en función a la palabra del Señor, sino en función a las filosofías, en función a las tradiciones, viven y en función a sus conveniencias. Por lo cual se puede considerar impío a todas las personas que no viven conforme a la palabra de Dios que Dios nos ha encomendado. Y son contrarios. ¿Por qué? Porque se excusan en sus malos actos simplemente diciendo que todos pecamos y todos igual un día por amor de Dios nos vamos a ir al cielo. Mientras la vida cristiana no es así conforme a la palabra de Dios. Muchos niegan y esto evoluciona más, tanto así que la gente cristiana se va apartando de la verdadera fe y va practicando, igual que el mundo, prácticas que tienen que ver con una conducta impía, de impiedad. La palabra impío viene de la palabra impiedad. En otras palabras, que no tiene piedad alguna acerca de lo que Dios nos manda en el amor a Dios mismo y a la sociedad y a la familia cristiana. Por lo cual la impiedad está inmersa en las enseñanzas actuales que ya nacen desde las escuelas, los colegios, las universidades y la sociedad común que simplemente, aunque no se declara impía, pero sus prácticas nos muestran su forma de impiedad. Es uno de los aspectos de la conducta de los hombres en estos últimos tiempos, y esto está diseminado y desarrollado en todo el mundo. Es algo que en los postreros tiempos se está dando porque gran parte de la población mundial se puede declarar como impía. De la misma manera, continuamos en la lectura. El versículo 3 dice que las personas en los últimos tiempos serán sin afecto natural. ¿Eso qué significa? Sin afecto. Hablamos de las personas y alguna vez los denominamos que no tienen corazón porque tampoco tienen piedad. Hoy, hace unos días atrás, hemos observado a un video viralizado donde dos niñas o dos jóvenes matan pisando a un gatito. Lo aplastan de a poco porque no tienen afecto a las cosas que Dios ha creado. De la misma manera, cuando hablamos del afecto natural, estamos hablando de que no ama a la creación de Dios. ¿Cómo se puede matar a las personas sin tener tristeza o dolor sabiendo que esas personas tienen familia? El tráfico humano, el tráfico de órganos, hace que arrebaten a niños de 2 años, de 5 años, de 7 años, para quitarles sus órganos. Y hemos visto en noticias y en documentales cómo transportan en grandes containers a niños para que sean ejecutados. ¿Por qué? Porque no tienen ningún afecto, no les remuerde la conciencia por los males que hacen, porque están dados al amor al dinero y simplemente a una comodidad terrenal, los cuales ha matado en esas personas el afecto a la creación. Y aún eso quiere decir a sus propias vidas. Esto es algo que vemos a nivel mundial, donde vemos tráfico de mujeres, donde en Europa, en ciertos países, es difícil observar cómo hay una gran mafia mundial acerca donde se trafican a las mujeres y aún a niños. ¿Para qué? Para usarlos en la industria sexual, para la prostitución. Personas que no tienen pensado en su mente acerca de que esa niña puede tener una madre que la está buscando, un padre o un hermano, un esposo, una esposa que está sufriendo por esos niños. Se ha perdido el afecto natural. Y esto nace desde pequeños. Cuando yo vivía en Santa Cruz, en los años, por lo menos estoy hablando de los años 2000, y me acuerdo de una situación donde 2 niños más o menos de 8 años, de la misma manera, pasaron por la calle con un gato pequeño. Y
el gato estaba vivo, bien, pero lo llevaron a una cancha de fútbol y esos niños agarraron piedras y empezaron a lanzarles y poco a poco hasta que muriera el gato. Y eso mismo, y no solamente pasó eso, sino que una vez muerto el gato, lo que hicieron es agarrarlo y llevarlo a plena avenida, tanto así que jugaban con el gato haciendo que los coches pasen encima de él. Y cuando yo vi eso, yo dije, ¿dónde están sus padres? ¿Qué está pasando? La sociedad está yendo de mal en peor. El afecto natural se pierde también cuando los hijos no tienen compasión de sus propios familiares, cuando permiten, a causa de las herencias, tener un corrompimiento en el corazón en el cual no, sin piedad pueden enjuiciar y meter a la cárcel a sus propios hermanos. Bueno, hemos visto que a nivel mundial se ha perdido el afecto a las personas, se ha perdido el afecto natural a los animales. Sin piedad destruimos la tierra, devastando los bosques. Hemos perdido el afecto natural, el afecto a lo que Dios ha creado. Y esto simplemente con fines de lucro, en los cuales las personas que están destruyendo a nuestro mundo no tienen conciencia del mal que están haciendo a todos, porque tampoco les interesa. Ese es un comportamiento en estos tiempos donde, como hemos mencionado, a nadie le importa la vida de otra persona. Simplemente le importa en su egocentrismo su propia vida y para sus propias pasiones. Hay una palabra también que menciona del comportamiento de los hombres en estos últimos tiempos, que serán implacables. Después de sin afecto natural, habla de las personas implacables. Eso significa que son personas que no pueden ser aplacados o calmados. En otras palabras, son personas que pierden la razón y se salen con su gusto al destruir, a matar, implacables al destruir sin compasión a algún oponente, algún enemigo que ellos se han creado. Hay gente implacable. Estos últimos días he estado viendo documentales acerca de las conquistas que se han dado y entre eso hemos visto también, ¿no? Acerca de aquellas personas que han empezado a matar a la gente sin compasión, o simplemente han entrado a batallas por la lujuria, por la conquista, por el poder, y mayormente esos gobernantes como Adolfo Hitler, como Carlomagno, Alejandro Magno, como Calígula, como Nerón en los tiempos de Jesús, han sido personas implacables, los cuales, escúcheme, mandaban a matar simplemente porque tal vez había alguien que le contrariaba en sus leyes, en sus mandatos. Y asimismo, en este mismo tiempo, hay hombres y mujeres implacables que sin temor matan a sus hijos, que pierden el raciocinio y en el momento actúan en contra de su esposa o de su esposo y los exterminan en este tiempo, porque son gente que no tiene control de sí mismo y se autoexcusan que ha perdido la razón. Sin embargo, han sido motivados por sus propias pasiones que no han dejado ser controladas por la compasión y por el amor, lo que es lo contrario a un ser implacable. Hermanos, ahora en este tiempo de la pandemia y de la cuarentena, se han desarrollado mucha violencia y justamente por personas implacables que no han tomado el control de lo que está sucediendo en su vida y no han querido ceder, no han querido un poco razonar con otras personas y han ido en contra de ellos con violencia. A estas personas se las llama las implacables. Tenemos también personas calumniadoras. Continuando el verso 3 dice, calumniadores, calumniadores. La palabra calumnia quiere decir alguien que acusa falsamente, alguien que le echa la culpa de algo que no ha cometido otro.
Saben, desde niños a veces aprendemos lo que es la calumnia, que viene con la mentira, pero la mentira puede valerse a cualquier ámbito, hasta de uno mismo. Pero la calumnia es cuando uno echa la culpa sabiendo que es falso a otra persona. Estamos calumniando errores. Y esto ocurre mucho en los ámbitos laborales, la calumnia, justamente para destruir a su compañero de trabajo, y donde normalmente yo he conocido ámbitos de trabajo. Alguien me mencionó que cuando uno entra en el Palacio de Justicia a trabajar en ese ámbito, ¿sabe qué? El uno quiere que el otro caiga, que quede mal, y entre ellos hay una lucha, y en muchos momentos calumnian a otros. Hermanos, la calumnia está también basado con falsos testigos. Hermanos, en la justicia, en los palacios de justicia, donde supuestamente tiene que haber justicia, muchas veces se contrata falsos testigos, los cuales van a hablar falsamente, acusando a una persona que está siendo ahí tal vez juzgada, donde van a calumniar a otros de aspectos de los cuales no han cometido. Y esto hoy también en todo momento se presta en las personas, en los trabajos, en los colegios, para querer destruir a alguien, para hacerlo expulsar a alguien. Calumnian a las personas, hablan falsamente de ellos para hacerlos quedar mal, para que no se quiten su trabajo, para preservar su trabajo. Y podemos también nosotros caer en este aspecto de la calumnia. Pero esto de la calumnia, aunque no lo mencionamos con ese nombre, pero es algo que sucede en todo lugar. Y en el ámbito más aún laboral y no cristiano, en las cárceles, en los colegios, donde sea, está esta actuación de los jóvenes, de los adultos, como una práctica normal. Aunque legalmente la calumnia también tiene cárcel, pero nadie va a estar acusando por alguna calumnia así por así. Tiene que documentar con pruebas. Pero sin embargo, nosotros hemos sido también objeto en algún momento de calumnias que han hablado falsamente. Y el Señor Jesús mismo dijo a sus discípulos en las bienaventuranzas que van a venir en contra de nosotros, calumniadores, que van a hablar falsamente en contra de nosotros. ¿Para qué? Para que también seamos condenados. Hermanos, es un acontecimiento que el día de hoy pareciera natural. Sin embargo, nosotros tenemos que verlo como algo que debe terminar y no ser partícipes de las calumnias. Una nueva palabra que también vamos a conocer acerca de las personas, la vida de las personas o el comportamiento de las personas en el último tiempo, en los últimos tiempos, dice que serán intemperantes. ¿Eso qué significa? Que no tiene moderación o un control en cuanto a sus actitudes. Muchos, en nombre de la sinceridad o la franqueza, pueden lanzar palabras destructivas, humilladoras, palabras insensibles en función a otros, porque no controlan. Lo contrario a ser un intemperante es ser alguien que tiene dominio propio. La Biblia dice, no dejes que la ira se ponga sobre tu enojo, que el sol se ponga sobre tu ira. Y esta palabra intemperante también conocemos, con este nombre conocemos a las personas temperamentales, que no son juiciosas en el momento de hablar, de actuar, y todo el tiempo actúan simplemente sobrepasando y atropellando a otras personas, atropellando con su conducta, con sus palabras, con sus hechos, con sus insultos. Y escuche, parece que esta sociedad se vuelve cada vez más intemperante. ¿Por qué? Usted salga a la calle, todos están estresados, a punto de reaccionar. De ese tipo de personas habla las personas intemperantes, que ya no se controlan a sí mismos, que cuando hay un problema rápidamente quieren reaccionar, a pelear, a discutir.
que quieren reaccionar ante la sociedad, no importándoles el daño que puedan causar. Eso es falta de control y dominio propio. Las personas que no pueden tener juicio en su forma de hablar, que no piensan, como dicen, antes de hablar. Y esto se está volviendo algo normal, porque uno ni bien reacciona al sentimiento que tiene. Uno reacciona a la persecución que tiene, que siente que le están haciendo, reacciona rápidamente, sin pensar. Pero hermanos, para eso Dios nos ha dado a nosotros espíritu de templanza, de dominio propio. ¿Sabe? La Biblia dice también que en estos últimos tiempos, si seguimos con lo que nos está relatando acerca de los personajes, de las personas en su comportamiento en este último tiempo, dice que las personas serán crueles. Hablando de crueldad, ¿sabe? Una de las personas crueles dice que ha sido uno de los supuestamente conquistadores en el Asia, que se llamó Mao Zedong. Era el asesino, el mayor asesino del siglo XX, que en nombre de la revolución, al igual que Hitler, su ambición, su falta de escrúpulos, su represión y su desprecio a sus enemigos, dice que arrasó, escuchen, a 70 millones de chinos y no los han exterminado. Pero dice que Mao Zedong cometió un genocidio a 70 millones de chinos por su crueldad, por su ambición, por su desprecio a sus enemigos. Hermanos, la crueldad está enraizada en el odio, el aborrecimiento a su prójimo. Porque uno que aborrece, ¿sabe qué? Dice que muera, que sufra, que lo maten. Y hermano, está basado en los malos deseos que nosotros podemos tener acerca de alguien. Y ahora, dígame que eso acaso no es algo natural o normal que estamos viendo en nuestra sociedad. La crueldad de las personas, donde no hay amor al prójimo, donde no hay ayuda al prójimo, y muchos, sin decir que son crueles, están siendo asesinos de manera espiritual en función a aquellos que necesitan. La crueldad está en las personas que están destruyendo masivamente al mismo hombre. La crueldad está en función de personajes que piensan que los inservibles tienen que desaparecer. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta que toda creación de Dios es Dios quien da la vida y Dios también quien la quita. Es Dios quien nos da la oportunidad de amar aún a aquellos que supuestamente son despreciados por nuestra sociedad. Hermanos, la Biblia nos enseña a amar aún a nuestros enemigos, no ser crueles con ellos, no tomar venganza y no decir ojo por ojo, diente por diente, más al contrario, tener compasión de ellos, al contrario de la crueldad. La Biblia también menciona que la gente en este último tiempo va a ser aborrecedora de lo bueno. Tanto así que ahora a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. En este tiempo ya no podemos discutir con las personas, porque las personas ahora la ley los defiende en función a lo malo. Ahora, cuando nosotros vemos que hay una institución en el Estado que se llama Derechos Humanos, que hasta la policía tiene miedo a arrestar a un delincuente o tal vez atacarlo un poco para defenderse, porque muchas veces por defenderse a sí mismo dañan al delincuente y vienen los derechos humanos y ¿a quién defienden? Al delincuente. ¿Sabe por qué? Porque ya estamos cambiando, la gente ya lo ve como algo normal, lo malo. Ve normal en otros países. Cuando yo fui por primera vez a Europa, les comenté, me sorprendí
Cuando yo salía estaba de pasada al trabajo por una plaza en España, vi a dos mujeres besándose. Y yo ese rato dije, no puedo creer que estoy viendo, porque en aquellos años todavía eso era algo como un tabú, algo que no sucedía. Aquí en Bolivia no se veía, pero en otro país es algo tan normal. Y la gente dice acerca de sus hijos, no está mal. Hay que apoyarles si ellos se sienten que son, que tienen ese concepto de que si es hombre ahora se siente mujer, pues que sea mujer. Hay que apoyar, hay que amarlos. Una cosa es amar al hombre en su pecado que al pecado en sí. Nosotros amamos a las personas y tenemos nuestro concepto claro, cómo podemos relacionarlos en forma de ayudar a nuestro prójimo que están dando en caminos desviados, porque llama lo malo bueno. Pero quiero decirles, pero no aceptamos en sí la condición, pero no les echamos, más al contrario les decimos que eso Dios lo condena para que ellos sean ayudados. Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. Y eso tenemos que saberlo, aceptar, educar a las personas y no alejarnos de ellas. No quiere decir que si ellos tienen una desviación sexual, nosotros no los vamos a juzgar, los vamos a ayudar en el amor del Señor, a no ser que no quieran ser ayudados. Pero sí, no aceptamos lo que la Biblia llama pecado es pecado, y lo que el mundo ahora está diciendo que es bueno. Hace rato escuchaba un documental acerca de una entrevista donde decían, en otro país, ¿tú aceptas el aborto? Y la mayoría de los jóvenes son los que dicen sí. ¿Por qué? Y las señoritas en otro país que no son creyentes dicen, ¿por qué? ¿Para qué vamos a traer a un niño al mundo para que sufra? Es mejor no más que tengamos el aborto. ¡Wow! ¿Y qué tal si el aborto lo hubieran hecho con ellos? La gente ya está probando la muerte, la gente está probando el homosexualismo, la gente está probando las malas acciones de los niños. ¿Sabe? Cuando un niño habla una mala palabra y no es cristiano, ¿sabe qué dicen los papás? Bandido es mi hijo. Y se ríen de sus malas palabras. Y no se dan cuenta que están fomentando el mal, que eso va a ir acrecentándose en su vida. Y tomen en cuenta que poco a poco esas aprobaciones malas que damos a la sociedad como si fueran buenas, la Biblia dice que en los últimos tiempos esto va a ser así. Van a aborrecer lo bueno y van a aceptar lo malo. Y nuestra sociedad está al revés. Y la verdad es que a lo malo llaman bueno. Y eso en muchas de las formas de vida que antes tal vez habíamos crecido, ahora ya se acepta como si fuera normal. La Biblia también nos habla que en estos últimos tiempos los hombres serían traidores. Traidores. Mire, la traición, escuche, por guardarse el pellejo, como se dice, para que no sean acusados, pueden traicionar a sus propios amigos. Hay una película que se llama Cementerio de Elefantes, donde un hombre por su vicio vendió por $100 a uno de sus amigos borrachitos. ¿Para qué? Para que sean introducidos en esa práctica de donde dice que para que tengan bendición, ¿no? Y ante sus creencias enterran a alguno muerto. En esos edificios dice que en lugares donde hay puentes han tenido que sacrificar alguna vida humana. Y hay muchos que por dinero, por salvar su pellejo, han tenido que traicionar a sus mejores amigos, a sus propios padres, a sus hermanos. Y la traición es un ejemplo de personas que no aman siquiera a su prójimo y peor a sí mismo. La Biblia nos menciona también de otro tipo de personas que son impetuosos. Se aplica también a las personas como, más o menos como los intemperantes, que avanzan sin reflexión, que hacen las cosas sin reflexionar, de manera precipitada. Es muy parecida a los intemperantes.
Ahora hay otra palabra que menciona que son los infatuados. ¿Quiénes son los infatuados? La palabra de Dios tiene un concepto para los infatuados. Son personas ingreídas y envanecidas. En otras palabras, son necios. Ahora, ¿quién es un necio? Es alguien que conoce la verdad o que conoce el camino correcto, pero sin embargo va a querer hacer como él piensa o como él quiere. Siempre eligiendo el mal camino. La persona necia, dice la Biblia, dice en su corazón, no hay Dios, muéstrenme a Dios. Las personas que sin saber van a querer hacer prevalecer lo que sienten. Hoy veo diariamente que las personas ni siquiera razonan, andan más por sentimientos. Tanto así que dicen, haz caso a tu corazón. Y escúcheme, la Biblia dice, engañoso es el corazón. Cuando uno está enojado, su corazón quiere pegar, matar, pelear. Entonces no podemos actuar según nuestras emociones. Y una persona envanecida normalmente anda en función a sus emociones, a su necedad, a sus caprichos. Una persona infatuada está relacionada con las personas que son caprichosas, que quieren salirse siempre con su gusto. ¿Y eso qué quiere decir? Que no tienen humildad, que no quieren razonar, que quieren manipular. Y eso está mal delante de los ojos de Dios. Pero ahora, como sabemos, todos quieren tener la razón en este tiempo. Todos dicen, yo tengo la razón, otros dicen, yo tengo la razón, tanto así que no hay entendimiento entre personas y nos volvemos infatuados, necios, caprichosos. Es el carácter que estamos viendo como si fuera normal. Nosotros ya no criticamos eso. Ya no, ¿por qué? Porque ya lo vemos como normal todos estos comportamientos, pero delante de Dios nos está mostrando que este es el tipo de comportamiento de los hombres en los últimos tiempos, los cuales nos reflejan que la venida del Señor ya está cerca. Y ya por último, la Biblia dice, amadores de los deleites más que de Dios. En los últimos tiempos dice que las personas serán amadores de sus pasiones, de sus deleites, de sus gustos, de sus caprichos, más que de Dios. Hermanos, hay una liviandad, ahora hablando dentro del ámbito cristiano. Hay una liviandad donde decimos, Dios me entiende todo. Tanto así que tomamos el pecado como si fuera simplemente algo normal o común, o también somos tan libertinos en nuestros compromisos con Dios. Tanto así que a veces, escuchen, como cristianos no nos comprometemos con Dios. ¿Por qué? Porque decimos, no quiero comprometerme porque yo tengo otros compromisos. ¿Sabe? Otros compromisos significa Dios no es tan importante para mí. Muchas veces ponemos a personas, a cosas, a actividades antes que nuestra comunión con Dios. Porque la Biblia dice que vamos a amar más nuestros deleites que a Dios. En esto abarca mucho a la juventud, ¿sabe qué? Los jóvenes no obedecen más que andan conforme a sus deseos. Un joven quiere tener mucha plata, quiere tener mucha fama, quiere estar con el chico o la chica que quiere y no respetan las cosas de Dios. Esto sucede. Y esto también puede sucedernos a nosotros los adultos. ¿Por qué? Porque aman más las cosas, sus pasiones, sus deseos, sus gustos. ¿Y cuántas veces mentimos? Y cuando preguntamos, ¿por qué no vienes a la iglesia? Es que tengo otro compromiso. ¿Por qué no escuchas la palabra de Dios? Es que tengo muchas cosas que hacer. ¿Por qué no lees la Biblia? Porque no la entiendo y tengo que atender más a mis hijos. ¿Sabe qué? Cuando nosotros amamos más las cosas o quehaceres o nuestros deleites o nuestro paseo, nuestro gusto, nuestros compromisos para satisfacernos a nosotros sin guardar el poco tiempo que Dios nos pide.
A Dios no lo buscamos 8 horas al día ni 4 horas. Solamente si le dedicáramos a Dios 1 hora diaria y fines de semana unas 2 horas, ¿sabe qué? ¿Cuánto creceríamos en el Señor? Pero sin embargo, nuestros días están llenos de actividades, llenos de películas. Ahora, uno de los deleites máximos para el ser humano se ha convertido, ¿qué? El celular con el internet. No tienen tiempo para otra cosa que sea para Dios, pero ahí estamos con los chismes, las noticias, los memes viralizados, los jóvenes, los juegos, los jóvenes, escúcheme, hablan hasta madrugadas con sus noviecitos, noviecitas, pero no tienen tiempo ni un ratito para orar, ni leer la Biblia, ni conectarse para el Señor. ¿Y cuál es la excusa? No tengo crédito, pero tienen el crédito que quieran para buscar sus deleites. ¿Sabe? Estamos equivocados. La Biblia dice que estamos buscando más nuestros deleites, más que a Dios. Escuche, el joven, la mayoría de los jóvenes en el mundo no se quieren convertir a Cristo. ¿Saben por qué? Porque dicen, ay, no, ir a la iglesia es aburrido. ¿Sabe? Hoy envié un grupo, un mensaje a un grupo del colegio de puro varones, salí del colegio a varón, les envié un mensaje bíblico. Y uno de mis compañeros me envió un meme con unas imágenes y me dice, ¿sabes qué quieres decir? ¿Sabes qué quiere decir esto? Cuando yo le mandé el mensaje decía que Cristo viene pronto. Prepárense, guárdense, el Señor viene pronto. ¿Y saben qué me respondió? Con esa imagen, ahí abajo decía, esto quiere decir, ¿y a quién le importa lo que tú dices? Bueno, yo no lo tomo como una confrontación, porque el que quiere oír, oye. Y cuando yo mando mensajes bíblicos a mis grupos que no son cristianos, ellos se burlan, se mofan. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué es lo que a ellos les gusta? La bebida, el alcohol, las mujeres. Les gustan las fiestas, las salidas. Yo tenía que reunirme hace unos años con mi grupo del colegio, de puro varones. ¿Y sabe qué? Cada uno tenía sus quehaceres. Yo era el único que estaba deseoso de reunirme con ellos para orar por ellos. Tal vez compartir una comida. Sabía que ellos iban a quedar a tomar después. Pero, ¿sabe? Al final yo quedé solito. Nadie quiso reunirse conmigo. Porque no sé, dice que no saben qué hablar con los cristianos. Pero quiero decirles, la gente prefiere dedicarse a sus deleites más que a Dios. En este último tiempo va a pasar la cuarentena y nadie va a tener tiempo para Dios. Todos van a estar ocupados. La Biblia también dice en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. El amor a Dios, la búsqueda a Dios. Y esto no nos sorprende. No vamos a cambiar nosotros al mundo, pero Dios es el que va a tomar justicia y un día todos daremos cuenta a Dios. Hermanos, tomemos en cuenta estas palabras. ¿Cómo nos estamos comportando nosotros? No veamos normal estos comportamientos. No digamos, sí, así está la sociedad. Lo malo es malo y tachémoslos como el malo y no copiemos esa conducta. No vivamos con esa conducta, mas seamos luz para ellos, mostrando la justicia, la verdad, el amor, el compromiso, la templanza, lo que la Biblia nos habla como frutos del Espíritu, la paciencia, el gozo. En vez de vengarnos, nosotros también ayudar o perdonar. Hermanos, estos comportamientos son de los últimos tiempos, por lo cual la ira de Dios se revela. Y mañana veremos cómo nosotros seremos juzgados delante de Dios, cómo el mundo será juzgado. Y mañana quiero darles una enseñanza doctrinal que habla del juicio final, el juicio del gran trono blanco, para que usted sepa de dónde Dios nos va a salvar, de qué Dios nos va a salvar. Amén. Que Dios bendiga sus vidas. Estos 3 días hemos estudiado cómo es el comportamiento de los hombres en este último tiempo.
Ahí donde está, cierre sus ojitos. Vamos a orar. Que el Señor nos ayude a nosotros a cambiar, a mejorar nuestras conductas. Amado Señor, te doy gracias una vez más porque hoy nos hemos reunido con tu iglesia. La iglesia, Señor, la que se prepara cada día. Tu palabra nos menciona, Señor, en 2 Timoteo, capítulo 3, 1 al 4, donde la conducta humana en estos últimos tiempos se van a manifestar de la peor manera, donde no hay amor al prójimo, donde hay crueldad, donde, Señor, se mata a las personas y a nadie les importa, donde se mata la naturaleza, se matan a los animales sin razón, simplemente por satisfacer sus pasiones más bajas, y el hombre está destruyéndose a sí mismo. El hombre mata al hombre. Dios mío, ayúdanos a nosotros a ser conscientes de lo que está sucediendo y que podamos abrir nuestros ojos, quitar la venda de nuestros ojos para no verlo como si fuera normal. El aborto, el homosexualismo, la desobediencia a los padres, la crueldad de los jóvenes, de los niños aún. Señor, las peleas que hay, el bullying, lo que hay hoy día se menciona como bullying. Señor, donde no hay amor al prójimo. Hoy, Señor, nosotros veamos que no es normal, que tu venida está cerca y hay que anunciarle a las personas que esos comportamientos los van a condenar. Y si nosotros caemos en lo mismo, también seremos condenados. Amado Dios, enséñanos para que nosotros podamos llevar tus enseñanzas y tu palabra a los que no te conocen, para que abran sus oídos y puedan entender, Padre, que tú eres el Salvador. Gracias te damos en el nombre de Jesús, porque podemos abrir nuestros ojos al saber cómo es el comportamiento y cómo se reacciona en estos comportamientos. Y ahora aprendamos a decir que esas cosas deben cambiar y que el mundo debe conocer que eso le va a condenar. Te damos gracias en el nombre de Jesús por la palabra y gracias por mis hermanos que el día de hoy se han congregado. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Voy a, en este momento,